Voces por el Cambio es un programa radiofónico producido por Malacat Radio en colaboración con la Casa Encendida de Madrid. Este proyecto radiofónico se presenta como una experiencia piloto en cuanto a la aplicación de la comunicación con perspectiva intercultural. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio Voces para el Cambio. Reanudamos el contacto con todos ustedes desde la Casa Encendida de Madrid. Tenemos la oportunidad de indagar en la realidad y extender nuestro contacto con todo el mundo, y en especial personas que trabajan por los derechos humanos, en este caso personas que tienen en su labor diario resaltar la realidad y centran el foco en periodismo con perspectiva intercultural y de género. Tenemos el placer de hablar con Lorenzo Benítez, director y coproductor del documental Madres Invisibles. Este documental ha sido seleccionado para 13ª edición del Festival Internacional de Documenta Madrid. Con nosotros al teléfono Lorenzo Benítez. Muy buenas tardes, Lorenzo. Hola, Zaida. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido con nosotros a este espacio Voces para el Cambio. Marhaba bik معنا. Muchas gracias, shukran. Marhaba bik. Cuéntanos, Lorenzo, ¿cuál ha sido la idea de hacer este documental sobre madres invisibles, madres solteras de Marruecos? Es una película que surgió hace 4 años. Uh-huh. Yo tuve la fortuna de poder impartir clases en la Universidad Abdelmalek Esadi de Tetuán. Uh-huh. Y estuve en contacto con el colectivo 100% Mamás, que es un colectivo que cumple ahora 10 años trabajando en la asistencia y apoyo a mujeres que se quedan embarazadas fuera del matrimonio y que reciben allí pues todo el cuidado, la atención para los partos, también atención médica, atención educativa, de inserción laboral y de fortalecimiento de estas mujeres para que puedan salir adelante, ya que su situación, como bien sabéis, en Marruecos en muchos casos es muy delicada. Es una situación compleja, uh-huh, porque muchas de ellas sufren el repudio familiar, deben huir de casa. En muchos casos las familias no aceptan el hecho de que la mujer pueda quedarse embarazada sin estar casada con un hombre, y por ese motivo, en muchos casos también por miedo, por falta de conocimientos de recursos, por la pobreza en las zonas rurales, salen huyendo hacia la ciudad, en este caso hacia Tánger, uh-huh, y llegan solas, muertas de miedo, completamente solas y sin saber pues a quién acudir, ¿no? Es muy importante que haya colectivos como este que las apoyan en ese momento, en las últimas semanas antes del parto, y que las puedan acompañar para salir adelante y finalmente también intentar recuperar su vida familiar, o sea, intentar normalizar esta situación. ¿Y cuál es tu impresión de ser primer documental tuyo y ha sido seleccionado para este gran festival de Documenta Madrid? Sí, ha sido una gran alegría porque es un festival de gran proyección internacional. Uh-huh. En esta edición vendrán pues documentales de primera línea, el nuevo documental, por ejemplo, de Michael Moore, que abre Documenta Madrid, y estar con mi ópera prima en un evento de gran categoría como este, pues para mí es una gran alegría, pero sobre todo, más allá de la satisfacción personal, creo que se trata de una ventana fantástica para que todo el mundo pueda conocer mejor cuál es la realidad de estas mujeres en Marruecos, y también para acercarnos a la cultura marroquí, a la realidad de Tánger, a la realidad del norte de un país que, bueno, yo en mi caso soy de Cádiz y considero casi hermano. Uh-huh. El documental también se proyectará en Tánger, en Marruecos. Se trata de una sociedad en la que no ve con buen ojo las madres solteras. ¿Qué esperas del público? Yo espero mucho respeto, uh-huh, que es un documental que refleja esta realidad con muchísimo tacto, con muchísimo respeto hacia la sociedad también, hacia la religión, hacia el pueblo marroquí,
Está hecho con mucho cariño y sobre todo lo más importante es que es un documental hecho también en parte por las propias protagonistas. O sea, parte del equipo es marroquí, está contado por ellas y muestra lo que ellas han querido voluntariamente mostrar, que es su realidad, cómo salen adelante, cómo luchan con absoluto respeto hacia su entorno. Yo lo que espero es que el entorno social también sea muy respetuoso con ella y que se establezca un debate interesante sobre este asunto. Creo que lo más importante es poder hablar con tranquilidad, con libertad, por supuesto, e insisto, desde el respeto profundo hacia las tradiciones, la cultura, la religión. De hecho, para mí es una gran alegría que Cinema Rif en Tánger, que es un referente del cine independiente en el norte de Marruecos, haya accedido a proyectarla, porque me parece que es también una vía de normalización y de integración de estas mujeres en la sociedad. Estupendo. ¿El documental es en árabe y en castellano también o solamente en castellano? Es mayoritariamente en Darija. Darija, marroquí. Sí, marroquí. El 80% está filmado en Darija, en marroquí, sí. Hay un pequeño tramo en español y un poco de francés. Pero casi todo está hablado en árabe. Lorenzo, luego volvemos al documental que me parece interesantísimo y has participado en otros proyectos también documentales en Al Jazeera. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional en ese sentido, Lorenzo, para que los oyentes conocen un poco de ti. Sí, encantado. Llevo casi 14 años trabajando en el cine y la televisión documental. Soy periodista, también trabajo en la radio. He colaborado como ayudante de dirección, co-guionista e investigador en varios documentales en televisiones internacionales, como en ZDF, en Alemania, Televisión Española, Canal Sur, en Andalucía, y también, como señalabas, en Al Jazeera, donde tuve la oportunidad de hacer el guión, toda la investigación y el rodaje de un documental sobre las relaciones del flamenco con la música andalusí, yo en Al Jazeera. Interesantísimo, ¿verdad? Además, imparto talleres de producción documental, algunos de ellos, como decía, en la Universidad Abdelmalek Esadi, y también fundé un festival de documentales en Cádiz. He participado en distintas actividades y colaboro con una distribuidora de documentales a nivel internacional que tiene su sede en Alemania, en Colonia. Volvemos al documental, que es una iniciativa tan humana y refleja mucho tu sensibilidad a los derechos humanos y al género. Realidades así tan duras para las mujeres de Marruecos, que salgan a la luz y que haya un debate en la esfera pública sobre estos temas. Un documental sobre mamás solteras. ¿Cuáles los motivos que han sido detrás de esa proyección, Lorenzo? El motivo inicial fue a través de una amistad que trabaja y colabora con 100% Mamás, con este colectivo de Tánger. Ella me introdujo en el colectivo, me presentó a las mujeres, me presentó a la presidenta Claire Trichot, que es una gran mujer que lleva mucho tiempo trabajando con niños abandonados, primero en Marruecos y luego con las madres solteras. Y a través de ellas empecé a conocer esa realidad. Y como periodista y como documentalista me di cuenta de que había grandes historias que estaban ocultas y que algunas de esas mujeres querían contar esa historia y que además querían reforzar su autoestima a través del cine, lo cual resultó algo sorprendente. De alguna manera este trabajo también ha servido como una terapia para algunas de ellas, para reforzar su propia autoestima, porque necesitan sentirse protagonistas de sus vidas. ¿Hay estudios o alguna información que refleja cuánto por ciento de madres solteras existen en Marruecos o no? Sí, existen informes de ONGs y informes también oficiales de organismos internacionales. Los últimos que se barajan en estos últimos años hablan de en torno a 30.000 embarazos no deseados al cabo del año en Marruecos. Es una cifra que maneja también otra organización que existe muy importante, Solidarité Feminine, en Marruecos. Y son datos aproximativos, son cálculos aproximados, pero creo que no está muy lejos de la realidad. Un ejemplo, en 100% Mamás en Tánger
habitualmente cada semana pueden llegar 7, 8, 10 mujeres. Si hacemos el cálculo al cabo del año, y solamente de esas mujeres que están llegando a ese colectivo, es una gran cantidad. Ujú. En ese sentido creo que es una realidad muy cotidiana que ocurre en muchísimas familias de todo tipo, familias de clase alta, pero en muchos casos también familias muy pobres, solo que, bueno, la sociedad marroquí todavía, como ocurría en España también hace tiempo, no quiere mirar de frente este problema, prefiere ocultarlo. Sí. Y eso es algo que ha ocurrido también en mi propio país, en España. La generación de mis padres, en algún sentido me recuerda también a lo que está ocurriendo con esto en Marruecos, porque cuando una mujer se quedaba embarazada sin estar casada hace 30 o 40 años en España, también era un tabú, también era una vergüenza para la familia. Sin embargo, todo eso se ha ido superando poco a poco. Por supuesto. ¿Has tenido que pedir, por ejemplo, algún permiso para grabar este documental? Me refiero a la censura en Marruecos. Uh-huh. ¿Has tenido que tener alguna licencia o simplemente organizarte con asociación de mamás 100%? Sí, al hacerlo a través de la asociación 100% Mamás, Uh-huh. hemos tenido todo su apoyo. Este colectivo tiene muy buenas relaciones con las autoridades en Tánger. Uh-huh. Es un colectivo, afortunadamente, que ha trabajado mucho y se ha ganado el respeto de los propios políticos, de los dirigentes en aquella ciudad. En ese sentido, eso ha sido muy positivo para facilitar el rodaje. Cuando estábamos allí, la mayoría de los planos, de las secuencias, de las tomas que hemos podido hacer, se han hecho en muchos casos en lugares interiores, Uh-huh. con lo cual no había mucho problema para rodar. Apenas hemos tenido que hacer nada en la calle, con lo cual también eso ha ayudado a no tener que pedir en muchos casos permisos de rodaje, y ha sido la propia asociación la que en algún caso también ha tenido que interceder y ha tenido que mediar y hablar. Pues, por ejemplo, en el barrio de Bendiván, en Tánger, ellas hablaron con el CAID de Uh-huh. la zona. Sí, como el alcalde, ¿no? Exacto, Uh-huh. del distrito, y todo se arregló bien y se pudo hacer sin problema. O sea que en principio la verdad es que no hemos tenido grandes problemas en ese sentido, porque todo ha sido muy discreto y sobre todo bajo el paraguas de la asociación. Eso quiere decir que las autoridades marroquíes se están abriendo hacia estas realidades tan sensibles, ¿no? Yo entiendo que hay una parte de las autoridades marroquíes que son más abiertas y que son más flexibles. Uh-huh. Y en ese sentido, igual que hay una parte de la sociedad marroquí también que es muy abierta y cada vez más abierta. Y creo que hay que tener confianza en toda esa gente que en Marruecos también permite que se hagan cosas y que sean, pues bueno, espacios de libertad, ¿no? Uh-huh. En cuanto al documental, y una vez se proyecta aquí, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de este trabajo tan interesante? ¿Qué expectativas? Y si volverás a tratar más temas como este de mayor sensibilidad y toca mucho a los derechos humanos de las mujeres y de género, por supuesto. Bueno, yo espero que el documental, por supuesto, se pueda ver mucho, tanto en festivales como en foros culturales, sociales, de derechos humanos, en foros feministas. Creo que Uh-huh. También, por eso digo género. Exacto, creo que es una película que puede ser una gran herramienta para el feminismo y también una gran herramienta educativa para los jóvenes, porque entre otras cosas abordamos temas relacionados con la salud reproductiva, con la información sobre el sexo, por ejemplo, que es un tema, como bien sabéis, muy tabú Uh-huh. en Marruecos. Uh-huh. En ese sentido, creo que puede servir para, sobre todo me gustaría que sirviera para el debate y para la información, para abrir conciencias. Y más allá de eso, pues con mucha humildad, si podemos llegar a algunos festivales internacionales o se pudiera ver en alguna televisión, sería también estupendo, sería fantástico. Y bueno, después de la experiencia, aunque a veces ha sido muy complicado para la financiación y porque bueno, trabajar en un país como Marruecos, hacer un rodaje siempre es difícil, tengo muchísimas ganas de seguir haciendo cosas, claro que sí. Cuéntame, ¿cómo ves la sociedad marroquí? Ay, gran pregunta. Gran pregunta. Sobre todo la democratización de la sociedad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? Creo que es un proceso lento, Uh-huh. que avanza poco a poco. Creo que la sociedad marroquí en algunos aspectos ha avanzado mucho, al menos desde que yo la conozco, desde los últimos quizá 15 años. Y Uh-huh. creo que existe también una pugna, digamos una batalla social y política muy fuerte entre una parte de la población joven, urbana,
en parte también son hijos de emigrados que han regresado, que están pidiendo pues un progreso en el país, que están pidiendo oportunidades, que quieren un régimen democrático abierto y de libertades, y por otro lado existe una parte conservadora, muy tradicional, muy religiosa, que digamos está tirando en el sentido absolutamente contrario. En ese sentido yo creo que uno se puede encontrar en un mismo sitio en Marruecos con dos realidades, 2, 5, 10 o 500, no, pero por resumir, con realidades muy contrapuestas. Uh-huh. Hay grandes contrastes. Uh-huh. Entre grandes espacios de libertad, de debate, de cultura, de apertura, y otros espacios que, digamos, son, en mi opinión, mucho más oscuros. Dicha comparación con la apertura democrática, los avances sociales y políticos, ¿hay algún acercamiento España-Marruecos en procesos de cambio, por ejemplo? Yo creo que siempre hay una confluencia entre España y Marruecos, afortunadamente, que va más allá de la política, que va más allá de la economía y de las empresas. Es obvio que existen unas relaciones muy fuertes también a nivel empresarial. Pero me parece que están los vínculos humanos, los vínculos personales. La población marroquí en España es de las más abundantes de inmigrantes que tenemos en nuestro país. En el sur tenemos unas conexiones muy fuertes a nivel cultural, yo diría que hasta de carácter con Marruecos. Creo que en ese sentido sí que existe una confluencia. Lo que pasa es que también existe mucho desconocimiento, por otro lado. Mucha gente, por desgracia, en mi país, en España, que no ha visitado nunca Marruecos, sigue teniendo muchos prejuicios. Sí. Yo creo que esta película, por ejemplo, ayuda a desmontar algunos prejuicios también en torno a las mujeres marroquíes. Sin duda. Y creo que es muy importante trabajarlo, especialmente ahora, cuando está ocurriendo todo esto tan terrible del terrorismo, brotes de islamofobia. Me parece que la única medicina que podemos trabajar es la del conocimiento mutuo, la del respeto, pero sobre todo el de superar la ignorancia que existe sobre un país que está, en este caso, a tan solo 14 kilómetros de Cádiz, ¿no? Sí, 14 millas. Sí, 14 millas, no 14 kilómetros. Sí. No, muchas veces si nadamos llegamos a la otra orilla, ¿no? Claro, y Marruecos está mucho más cerca en muchos sentidos que Francia o que el norte de Europa para nosotros. Sí, es verdad. En ese sentido, yo cuando voy al norte de Marruecos siento que estoy como en casa. Tenemos diferencias culturales y religiosas, etcétera, obviamente, pero la forma de abordar la vida, la forma de divertirse, de compartir, la hospitalidad, todas las cosas buenas que veo en Marruecos, las siento como muy mías también, como muy de Andalucía. Pues sí. Mucho acercamiento, mucha influencia cultural entre las dos poblaciones. Que eso está ahí, que hay que alimentarlo y que normalizar también las relaciones a nivel humano, sobre todo, a nivel personal. Yo ya hablo como un sitio donde tengo amigos. Yo bajo a Tánger y bajo como a mi casa porque allí me tratan muy bien y porque me siento querido, y creo que eso es lo más importante. Las fronteras siempre están ahí, los gobiernos siempre van a trabajar por desgracia, para hacer negocios, para montar vallas y todo este tipo de cosas, todo el problema que tenemos con la inmigración en el norte también de Marruecos, de toda la población subsahariana, pero por encima de eso estamos los seres humanos, creo yo, siempre. Pues sí, sin duda. Pues Lorenzo Benítez, no te vamos a quitar más tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí en este espacio Voces para el Cambio, en la Casa Encendida de Madrid. Te deseamos toda la suerte del mundo en este festival, Documenta Madrid. Muchísimas gracias. Para mí es un placer hablar contigo en este programa, en las Voces para el Cambio, y os agradezco mucho la oportunidad de hablar de la película y de poder charlar y dialogar. Invito a toda la audiencia y, por supuesto, a todo el equipo vuestro a que estéis el día 28 en la Cinemateca de Madrid para que podamos ver la película juntos y hacer el debate posterior. Cuenta con ello, Lorenzo, y además para conocerte de cerca. Estaremos ahí acompañándote en este proceso tan interesante. Muchísimas gracias, un placer. Un saludo desde Madrid, suerte. Gracias, un saludo. Y nosotros vamos a despedir, gracias a Tona Medina en el control técnico y a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.